Con mucho gusto, Alberto Capella, uno de los principales expertos en materia de seguridad pública y seguridad nacional y secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Muy buen miércoles otra Mi, vez. mi querido Paco Osea, pues espero que este miércoles sea muy bueno para usted como siempre, para todos los que nos escuchan. Pues aquí otra vez un poco enojado conmigo porque por más que trato de traerte una colaboración esperanzadora cada semana, pues hay muy poco lamentablemente de dónde echar mano todavía. Ojalá en los próximos tiempos no muy lejanos logremos en nuestro México que la realidad cambie en este tema tan complejo como es la seguridad pública, Paco. Un medio de comunicación esta semana hizo referencia en una nota que me llamó mucho la atención al incremento de los linchamientos en el país en un 39% comparando el año 2019 contra el 2018. Entendemos por linchamientos, Paco, las expresiones sociales de hacer justicia por propia mano a través de movilizaciones de orden social. Esto por años ha provocado pues grandes tragedias que hemos registrado, Paco, con personas que son asesinadas por una turba previa tortura o golpiza, y en muchos casos se ha comprobado que la razón por la que algunas personas fueron linchadas y asesinadas no era real, es decir, el supuesto daño o delito que el grupo social les había imputado y hecho justicia expedita, pues era totalmente falso. De hecho, hay casos, Paco, se me viene a la mente, donde policías investigadores fueron linchados con el argumento de que eran robachicos o secuestradores de menores de edad. Es sumamente preocupante que en menos de 10 años hayamos pasado de 47 incidentes de esta naturaleza en el año 2010 a la friolera de 467 el año pasado, es decir, 10 veces más, Paco. Este tema pues me es un tanto familiar porque me tocó precisamente atender el fenómeno como responsable de la seguridad en una de las entidades con alta incidencia de estas expresiones sociales, que es el estado de Morelos. Según esta nota, el sociólogo de la UNAM, Julián Flores Arellano, con quien coincido totalmente, además de Morelos, las entidades con mayor recurrencia de linchamientos son el Estado de México, Puebla, Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México. Ahora bien, analizaba yo cuáles son, desde mi perspectiva, las razones que consideramos han motivado el incremento de estos hechos. No es coincidencia, como primer punto, que el incremento de linchamientos vaya de la mano con el aumento de la incidencia delictiva, particularmente delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y violaciones. Este incremento de conductas delictivas se ha dado de manera sostenida, pero con algunas variables de disminución que lamentablemente se han acabado muy rápido, desde el año 2006, que es cuando tenemos registro de incremento sustancial de la violencia en el país. El segundo factor que considero tiene que ver con la cantidad de información a la que tenemos acceso todos los mexicanos a través de nuestros dispositivos celulares, que nos dan acceso inmediato a información real o no, que generan las redes sociales y medios electrónicos. Es verdaderamente impresionante cómo el humor social ha variado en estos años, provocando mayor preocupación, indignación y toda clase de emociones que generan irracionalidad personal, que sumada a un grupo se torna pues sumamente peligrosa, y obviamente provoca estas turbas que finalmente generan estos linchamientos. Este acceso indiscriminado a información está provocando los niveles de psicosis, de preocupación, de tristeza, de indignación, de molestia y de desacuerdo, el más grande que ha tenido la historia de la humanidad en estos años recientes. De ahí la cantidad de decisiones alrededor del mundo poco entendibles desde una lógica intelectual o racional, pero sustentadas en la irracionalidad de las emociones negativas que provoca este exceso de información buena y mala. Un tercer factor para mí puede ser el debilitamiento institucional, precisamente ese sentimiento de enojo e insatisfacción social ha provocado la pérdida de respeto a quienes ejercen la autoridad política e institucional. En estos tiempos, la crítica aguda a quienes detentan el poder es la constante. Los gobernantes han aprendido a polarizar y a gobernar con quienes sean afines y a olvidar y segmentar a quienes no coincidan con su criterio, su forma de ver las cosas o su forma de gobernar. Esto provoca que la legitimación de gobiernos locales, particularmente en nuestro país, sea de un porcentaje mínimo de respaldo social, en donde la enorme mayoría cuestiona, critica y se opone de manera radical a los detentadores del poder político institucional.
Si la figura política, Paco, que gobierna es débil, pues seguramente las instituciones del orden, es decir, las corporaciones policíacas, también lo serán, más en países como el nuestro, en donde reinventamos estas instituciones de seguridad cada 6 años. Este es un tema que no hay que perder de vista, es un claro termómetro para medir lo que como sociedad e instituciones estamos haciendo bien o mal, simplemente no estamos atendiendo o haciendo. Ojalá como muchos otros temas, esté en el radar de todos, porque dejarlo a la deriva puede generar el preámbulo de escenarios de anarquía que nada ayudarán a la estabilidad y calidad de vida que todos anhelamos en México. Mi querido Paco, pues es mi comentario el día de hoy. Oye, Beto, además de todo, de todas las razones que has argumentado con mucho tino al respecto de los linchamientos, muchas veces también la infiltración de grupos del crimen organizado en las comunidades, de líderes que ni siquiera la propia comunidad en la calentura de los hechos se dan cuenta y que son los que incitan incluso a que los propios policías que a lo mejor están haciendo un trabajo encubierto, como lo que pasó en Tláhuac, que tú también lo estabas mencionando, son los que hacen que linchen precisamente los policías, ¿no? Por ese trabajo en contra de las propias autoridades. Pues muy atinado el análisis, Paco, así es. Si analizamos el ABC delincuencial para generar control en ciertas zonas geográficas y obviamente de atención o de presencia de ciertos grupos sociales, evidentemente empiezan desde primero el control y la expresión y la manifestación social, luego el control político que les da finalmente ya un poder absoluto porque controlan la delincuencia y controlan a quien toma las decisiones desde las instituciones. Ese es precisamente el ABC y es parte, creo yo, del enorme riesgo que representa no atender estas expresiones sociales que nos están brotando de manera determinante, de forma recurrente, prácticamente todos los días. En lo que va del año, pues pudiéramos decir que hay un linchamiento cada tercer día. Entonces, bueno, pues hay que atenderlo. Llevamos aproximadamente 15 asuntos en lo que va del 2020 y pues tiende para crecer el tema de manera dramática. Pues querido Beto, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazote, buen miércoles. Gracias, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y además de todo uno de los más importantes expertos en materia de seguridad pública y también seguridad nacional de nuestro país.